La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La administración de la justicia es un campo propicio para que proliferen la corrupción y el tráfico de influencias. Ejemplificar ilustra más que teorizar sobre el tema. En el ámbito laboral, muy concretamente, se da uno de los más usuales campos, circunstancias para que prolifere este tipo de tráfico de influencias. Mire usted, yo pienso que en el ámbito laboral, por tratarse muchas veces no solamente de los factores de la producción, sino concretamente de trabajadores que viven de eso, se mantienen de eso, es importante saber cómo funciona la justicia laboral, cómo se maneja este tipo de asuntos. Por eso, hoy en el programa Cara a Cara, el litigante y especialista laboral, bueno, también liberal, porque no creo yo que seas de otra tendencia. Bueno, el especialista laboral Ricardo García comparte experiencias y conocimientos sobre este tema. Ricardo, gracias porque vienes. Buenos días. Buenos días, señor Marcos, gracias por la invitación. Buenos días igualmente para todo su auditorio. Pues efectivamente, como usted lo menciona, tráfico de influencias, la corrupción, es un tema que vivimos itinerantemente en varios ámbitos del gobierno, ¿no? En materia laboral específicamente, pues podemos encontrar en la práctica muchos actos que materializan este tipo de acciones y que, bueno, a final de cuentas pudiéramos concretar en que quien se benefician pues son, como siempre, no tan solo unos pocos o quienes están detrás del poder o detrás del poder adquisitivo, y a su vez pues los perjudicados, la sociedad, ¿no? en un término general. Hay una cuestión. Explícale, por favor, abogado, al auditorio en qué consiste, qué es el sistema de justicia laboral y por qué no lo vemos, por ejemplo, no vemos juzgados dependientes del Poder Judicial que impartan la justicia laboral. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es? Bueno, la justicia laboral, ¿por qué no vemos juzgados en materia laboral? No es que no existan juzgados, sino que la impartición de la justicia laboral atiende a un poder diverso, que es el poder judicial, el que se atienden en los juzgados civiles, mercantiles, familiares, que atienden a estas materias. Pero en la materia específica, en la materia laboral, esta atiende a un órgano administrativo, que es el poder ejecutivo. Por eso, en materia laboral, conocemos las denominaciones como laudo, por ejemplo, que es el equivalente a una sentencia en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, las juntas de conciliación y arbitraje, que dependen de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, al ser dependiente de una secretaría, entonces debemos entender que es el Poder Ejecutivo el que absorbe a final de cuentas, a este tribunal, ¿no? Porque eso es un tribunal que se va a dedicar precisamente con un procedimiento diverso al del sistema judicial para poder, se supone de una manera dinámica, poder obtener ese resultado de protección de los derechos en su momento para los trabajadores o cuando así lo corresponda también para la parte empresarial, ¿no? Entonces, al ser o estar ubicado en un ámbito de gobierno, en un poder de gobierno diferente al que encontramos en la cuestión judicial, pues es entonces cuando el procedimiento va a ser distinto, es un procedimiento oral, a diferencia del poder judicial, que es predominantemente escrito. En materia laboral es un 80%, pudiéramos decir, de manera verbal, como se agota el proceso. Entonces, pues pudiera ser, debiera ser, mejor dicho, dinámico, debiera de ser pronto, pero es aquí precisamente donde nos encontramos con los contras. Este tipo de problemas, este tipo de obstáculos
que a final de cuentas impiden que se llegue a una justicia laboral realmente a como lo marca la norma, ¿no? Porque, fíjate, hay algunos expertos, y me acuerdo de los históricos como Trueba, que hacían hincapié en que la justicia laboral debe ser rápida y expedita, porque está afectando precisamente a un proceso que se llama los factores de la producción. Entonces, ¿por qué esa preocupación del constituyente, del legislador, de en materia laboral, que la justicia sea rápida y expedita? Bueno, en realidad esto atiende a que debemos de considerar que es un derecho social. Es un derecho social en el cual está diseñado precisamente por el legislador para proteger ahora sí que a los trabajadores en este campo de la sociedad, pero pues tenemos que también no perder de vista que se planea la Ley Federal del Trabajo en 1931 con unas circunstancias sociales de a la mejor desigualdad, ¿verdad? En aquel entonces una desigualdad más marcada, donde había a lo mejor abusos del patrón, donde realmente era la necesidad del Estado y del legislador proteger a esta clase social que en ese entonces se encontraba desprotegida. En mi particular punto de vista creo que ya las circunstancias han cambiado, sin embargo hay que pues no perder de vista que hay de todo, ¿no? Hay cultura, hay circunstancias sociales diferentes a 1931 que indudablemente pues se tiene que considerar ahora ya en un campo de aplicación de la materia laboral, ¿verdad? Al momento de la impartición de justicia. En este caso, la justicia laboral, ojo, está a punto de cambiarse de campo. Hay una iniciativa y tú que eres experto le vas a explicar al auditorio de qué se trata. Ándale que nosotros los legos y los ignorantes casi en todo nos topamos con que hay una iniciativa para que desaparezcan, lo voy a decir como lo entiendo y luego tú me centras, para que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje y pasen a la jurisdicción o qué sé yo del Poder Judicial. ¡Ah, caramba! ¿De qué se trata? ¿Va a haber un cambio aquí radical? No un cambio radical en cuanto a que desaparezcan. Digamos, no debemos entender que la justicia laboral va a desaparecer o que exista un motivo de preocupación para un trabajador que lo despidan injustificadamente o a lo mejor para un patrón que necesite algún tipo de defensa legal y que digan, pues, ¿dónde me voy a quedar, no? ¿Dónde quedé? No va a pasar así. Efectivamente, Marcos, la iniciativa, pues es, como su nombre lo dice, una iniciativa que pues bueno, falta que sea aprobada y que a final de cuentas se termine materializando, y que consiste en que la justicia laboral, pero visto desde un campo de aplicación de, digamos, materia de tribunales, ¿verdad? Que sea centralizado en un sistema en el cual no es que lo absorba como tal, pero digamos que trabaje paralelamente a la cuestión judicial, porque no hay que dejar pasar por alto, como lo decíamos en un principio, son dos materias diferentes, son dos temas diferentes y son dos procesos totalmente diferentes. Entonces no podemos fusionar, porque incluso la Ley Federal del Trabajo pues es muy específica, es una ley federal, ¿no? Entonces, sí está la propuesta, creo que hasta cierto punto es utópica, porque no solamente podemos proponer, decimos, pues unificamos todo y ya todo va a funcionar muy bien, sino que necesitamos realmente hacer toda una estructura de cómo va a funcionar, quién va a ser el titular, cómo se va a integrar, cómo va a hacer de que la aplicación en concreto del hecho y del derecho, ¿verdad? Entonces, la iniciativa no la considero mala, pero bueno, habrá que abundar entonces a ver los detalles en cómo se va a integrar, cómo es, cómo lo... Muchos bemoles, exactamente, porque, ¿no? Fíjate,
En este caso, Ricardo, me pongo en el caso de los patrones y de los trabajadores que tengan conflictos laborales y a ver, ¿y ahora cómo voy a proceder? ¿A quién voy a recurrir? Y ya están comenzando a llegar a través de WhatsApp comentarios acerca de casos de trabajadores que tienen dificultades y quieren una orientación. Te los voy a pasar después de una pausa, pero antes yo le recuerdo al auditorio, la línea WhatsApp directa a este programa es 33 18 80 76 41 31 22 42 00 31 22 42 66 @Zona 3 Noticias @Arana Cervantes. Hoy el tema es justicia laboral. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo aprovecharla? ¿Cómo practicarla? Bueno, pues hay un jurista, hay un especialista en el tema que está hoy, esta mañana, con usted, Ricardo García. Gracias, vámonos a una pausa.